Buenas tardes con todos. El día de hoy el grupo número 3 les va a hablar sobre la célula. Siguiente. Bueno, la célula, como sabemos, es denominada la estructura, unidad básica de los seres vivos. Esta se la puede encontrar ya sea en tejidos y está dotada de vida. La célula fue descubierta por Robert Hooke en 1665. Esto sucedió cuando él observaba un corte de corcho a través del microscopio y pudo darse cuenta de que había un tipo de celdillas, al cual le dio el nombre de células. Con las investigaciones a lo largo de los años, de los siglos, posteriormente Sladen, Swan y Virchow propusieron lo que eran los postulados de la teoría celular. Estos se resumían en que la célula era la unidad de origen, la unidad estructural, la unidad fisiológica y la unidad genética de los organismos vivos. Siguiente, por favor. Las propiedades de la célula. La célula muestra algunas propiedades como lo es la complejidad y organización elevada en su estructura. Poseen un programa genético y recursos para aplicarlos. También captan y consumen energía para cumplir funciones específicas. Efectúan algunas reacciones químicas necesarias para el metabolismo y tienen la capacidad para responder estímulos gracias a receptores que poseen en la membrana cuando inician una respuesta. Y por último, la capacidad de autorregulación, lo cual genera el mantener la homeostasis. Siguiente, por favor. Los tipos de células. Existen diferentes tipos de células como podemos ver a continuación. Estos están presentes ya sean en organismos unicelulares o multicelulares. Dentro de ellos está la célula procariota, la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Dentro de las diferencias que podemos encontrar entre célula eucariota y procariota es que en la célula procariota no encontramos una estructura tan compleja, su estructura es un poco más sencilla y como observamos su núcleo no es definido. En cambio en las células eucariotas, tanto animal como vegetal, se diferencian ya que poseen algunos organelos que los distinguen. Por ejemplo, en el de las células eucariotas vegetales poseen cloroplastos, lo cual le da un tinte o el pigmento a las plantas y también posee pared celular. A continuación mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los componentes químicos de la célula. La célula está formada por variedad de componentes químicos que desempeñan roles importantes en su estructura y en su funcionamiento. Algunos de los componentes químicos claves presentes en la célula son el agua, biomoléculas orgánicas, iones de minerales, moléculas pequeñas. Siguiente. En las biomoléculas orgánicas tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.
Los carbohidratos son fuente importante de energía para la célula. Los lípidos actúan como reservas de energía de largo plazo, aislantes térmicos y componentes esenciales de las membranas celulares. Las proteínas son macromoléculas compuestas de cadenas de aminoácidos, cumplen una variedad de funciones en la célula, incluida la catálisis de reacciones, la estructura, la comunicación, el transporte, la defensa y más. En los ácidos nucleicos encontramos el ADN y el ARN, son moléculas esenciales para la herencia y para la transferencia de información genética de una generación a otra. Siguiente, por favor. Ya. El agua. El agua es el solvente universal en el que ocurre la mayoría de reacciones químicas celulares gracias a sus propiedades polares. El agua puede disolverse en muchas sustancias y transportar nutrientes, productos desechos y otras moléculas a través de la célula. Siguiente, por fin. Los iones y minerales. Los iones como el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro son vitales para funciones celulares como la transmisión de señales eléctricas y la contracción muscular y regulación enzimática. Los minerales como el hierro, el zinc y el cobre también son esenciales como cofactores enzimáticos para la estructura de ciertas proteínas. Siguiente. Ya. Y por último tenemos las moléculas pequeñas. En estas encontramos el ATP, que es una molécula de alta energía que almacena, libera energía química utilizada en una variedad de reacciones celulares, incluida la síntesis de macromoléculas y transporte activo. También encontramos la NAD. Esta ayuda a la generación de energía y el metabolismo. También encontramos la CAMP. Regula la variedad de procesos celulares como la activación de enzimas y la expresión genética. A continuación, mi compañero. Bueno, empezamos con las características fisiológicas de la célula. Siguiente. Ya. Empezamos lo que es la absorción. La absorción en la célula es una capacidad crucial que le permite a la célula tomar y asimilar sustancias presentes que están dentro de su entorno. Esto se da a través de sus membranas semipermeables. Además, estas células son capaces de capturar nutrientes esenciales como son la glucosa, el aminoácido y otros compuestos. Así también estas pueden reconocer y recibir señales químicas que desencadenan respuestas específicas. Este proceso es fundamental para la nutrición celular y el mantenimiento de las funciones biológicas adecuadas. Siguiente. El segundo es la secreción. La secreción aquí es la transformación de las moléculas absorbidas en productos especializados. Estos productos pueden ser lo que es las enzimas, hormonas, neurotransmisores y otros compuestos que cumplen funciones específicas dentro del organismo. Un ejemplo puede ser lo que es la insulina. La insulina es secretada por el páncreas, que regula los niveles de la sangre. Una vez que estos productos son sintetizados y procesados, las células los segregan y los liberan, a menudo en respuesta a estímulos internos o externos. Además, desencadenan procesos biológicos esenciales como son la comunicación celular y la homeostasis del cuerpo. La excreción.
Como su palabra lo dice, es eliminar desechos generados por los procesos metabólicos. Estos desechos pueden incluir lo que son los subproductos tóxicos, como el dióxido de carbono y otros compuestos no deseados. Estos deben ser eliminados para mantener el ambiente celular óptimo. La excreción, además, es esencial para la salud celular y garantiza que los productos de desecho no interfieran con las funciones biológicas esenciales. La respiración. La respiración tiene como función su capacidad de las células para generar energía a través de la oxidación de nutrientes. Este puede ser un ejemplo como la glucosa. Esta conversión de nutrientes en energía utilizable se produce en las mitocondrias, que son los centros de energía de la célula. La respiración celular es esencial para mantener todas las actividades celulares, además que garantizan las funciones biológicas que se llevan a cabo de manera eficiente. La irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de las células para detectar y responder a estímulos de su entorno. Estas células pueden percibir los cambios de su entorno y ajustarlo a su comportamiento. Esto puede incluir en las señales químicas, cambios de temperatura o cambios en la presión, entre otros. La irritabilidad es fundamental para que las células se adapten a su entorno y mantengan su homeostasis. Y por último tenemos la reproducción. Como su nombre lo dice, tienen la capacidad que tienen las células de multiplicarse y dar lugar a nuevas células a través de la división celular. Esto se logra a través de procesos del crecimiento. También es esencial para el desarrollo y la renovación de los tejidos de un organismo. Estas células pueden dividirse ya sea por mitosis para generar copias idénticas de sí mismas o por meiosis para dar lugar a las células sexuales que se utilizan en la reproducción sexual. Esto viene siendo así permitiendo la variabilidad genética de las futuras generaciones. Buenas noches, vamos a ver también acerca de las partes de la célula. El ser humano está formado por 100 billones de células, de las cuales cada una son partes de la célula eucariota y tienen tres partes importantes. La primera es la membrana plasmática, como podemos ver en la imagen de ahí. Esta membrana lo que hace es separar el medio interno, el líquido intracelular de la célula y el medio externo, que es el líquido extracelular de la célula. Por otro lado tenemos dos, que es el citoplasma. Son los contenidos que están separados entre la membrana plasmática y el núcleo. El citoplasma está formado por lo que son los organulos y el citosol, que ya lo veremos más a posterior. Y como tercero tenemos lo que es el núcleo, que sabemos muy bien que es el que va a albergar la información genética o el ADN.
La membrana celular, también conocida como membrana endoplasmática o citoplasmática, es una membrana que se encuentra en la célula y va a separar lo que es el interior del medio exterior que los rodea. La membrana celular es aquella que va a consistir en una capa bilipídica o una doble capa lipídica. Esta va a ser semipermeable y entre otras funciones que va a tener es regular el transporte de las sustancias que entran y salen de la célula. La membrana celular o citoplasmática va a proteger a la célula y a proporcionar las condiciones estables de su interior. Además, va a nutrir su interior y va a expulsar las sustancias tóxicas que quieren ingresar en la misma. Otra de las funciones de la membrana celular es que esta va a insertar distintas proteínas que van a interactuar con otras sustancias del exterior y otras células. Esas proteínas van a ser las glicoproteínas, que van a estar formadas por un azúcar unido a una proteína. O también pueden ser las lipoproteínas, que van a estar compuestas por la unión de un lípido con una proteína en la membrana celular. Otra de sus funciones es que va a aguantar la estructura celular, eso en sí le va a dar forma al núcleo a la manera de su formación. La membrana celular va a estar en sí formada por lo que son lípidos, proteínas y en menor medida por glúcidos. Va a tener funciones como es la creación y el mantenimiento de los gradientes iónicos, que va a ayudar a que no ingresen alguna sustancia tóxica, la transmisión de la información y la producción del ATP, que va a ayudar al metabolismo, y la creación de los compartimentos intracelulares que van a formar la envoltura nuclear, que va a separar el núcleo del citoplasma. La membrana celular en sí va a tener lo que es una bicapa lipídica, que es la que vamos a ver aquí, que son dos capas. El líquido extracelular, que va a ser el que está compuesto todo lo que es la membrana celular. El citosol, que va a ser una capa recubridora de la capa lipídica. La proteína periférica, que va a ser aquella que va a recubrir y le va a dar fortaleza a la membrana celular. La glucoproteína, como la podemos ver en la imagen, es como un pequeño deslizamiento. Los fosfolípidos, que son unas proteínas importantes, y el poro. Bien, como lo dijo mi compañera, la membrana plasmática en sí actúa como una bicapa lipídica en la que está formada por cabezas polares que son hidrofílicas y dos colas no polares que son hidrofóbicas. Bueno, es muy importante indicar que en presencia de la membrana plasmática vamos a encontrar lo que son ciertas proteínas. ¿Para qué sirven estas proteínas? Estas proteínas lo que sirven a la célula como tal es el paso de diferentes sustancias. Por ejemplo, en cuestión de los iones de sodio, iones de calcio, cloruro de yodo, entre otros. Y por lo tanto, esa cantidad de sustancias le hace desempeñar la función como tal de dicha célula. Aquí podemos ver tres tipos de proteínas que existen en la membrana. Lógicamente hay muchas más, pero estas son las de
mayor presencia en la mayoría de las células. Por ejemplo, tenemos la del canal iónico, podemos ver aquí que actúa como un poro siempre y cuando sea el ion específico que es de dicha membrana, de dicha proteína, ya que si no lo es, pues no va a entrar. También tenemos lo que es la proteína transportadora. Es una proteína de la cual tiene la característica de cambiar la morfología de esta. Podemos ver que se abre y se cierra en presencia de algún tipo de sustancia. Ejemplos son los aminoácidos. Y por último tenemos la proteína receptora, que va a tener un receptor en específico y un ligando, y de tal manera esto va a alterar la función de dicha proteína receptora, cambiar la función. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la hormona antidiurética. Como siguiente tenemos lo que son los transportes a través de la membrana citoplasmática, transportes que son muy importantes para mantener estos equilibrios que existen en los líquidos que lo conforman. Esto se da mediante procesos pasivos y procesos activos. Lo pasivo quiere decir algo que la membrana, que la célula no necesita energía, el ATP. Es decir, que está a favor de su gradiente concentración. Por lo tanto, es a favor de la energía cinética. Uno de estos procesos pasivos es la difusión simple. Como podemos ver en la imagen de acá abajo, no necesita de una proteína como tal para poder ser transportada, ya sea una sustancia o un ion específico. ¿Qué tipo de moléculas se van a transportar? Aquí tenemos lo que es el oxígeno diatómico, el CO2, el nitrógeno. También tenemos ácidos grasos, esteroides y vitaminas liposolubles, como por ejemplo la A, la D, la E y la K. Es decir, moléculas no hidrofóbicas, moléculas hidrofóbicas no polares. Como por siguiente tenemos lo que es la difusión facilitada. Esta, al contrario, sí necesita de una proteína transmembrana. Esta difusión facilitada se subclasifica en difusión facilitada por canales y por transportadores. El de los canales es mayor presencia de los canales de potasio y de cloruro, mientras que los de transportadores es de glucosa, fructosa, galactosa y las vitaminas. Tenemos como consiguiente lo que es la osmosis. La osmosis es el movimiento prácticamente de lo que es el agua a través de la membrana. En sí, el agua es el que va a actuar como solvente en estos tipos de procesos. Se da mediante dos acciones. Puede ser que el agua pueda transportarse mediante la bicapa lipídica, estas cabezas polares y las dos colas no polares, o puede ser por las proteínas integrales que se denominan como acuaporinas. Estas proteínas son muy importantes ya que tienen que ver con el contenido celular de cada célula. También estas proteínas indican lo que es el líquido encefalorraquídeo, el humor acuoso, lo que es el lagrimeo, el sudor, la saliva, la orina, entre otras más.
Algunas enfermedades que están relacionadas con la deficiencia de agua purina son, por ejemplo, lo que es la cataratas, la diabetes insípida, entre otras más. Ahora bien, los procesos activos son los contrarios de los pasivos. ¿Esto es por qué? Porque necesitan lo que es energía y están en contra del gradiente de concentración. Son dos fuentes de energía. Transporte activo primario. Estos se obtienen directamente de electrólisis del adenosintrifosfato. Sí, se denominan como bombas ya que una vez que hacen la catabolización de ATP mediante el uso del agua, van a actuar como una serie de bombas. Y ahí tenemos pues la bomba sodio potasio, una de las más numerosas. En la célula corporal gasta alrededor del 40% de ATP, solo una célula. Y un tipo de sustancia química que va a detener el transporte activo y que sería muy grave para la salud es el veneno de cianuro. Aquí podemos ver un ejemplo de la bomba sodio potasio. Eso también tiene que ver con algo que es la fisiología. Por ejemplo, aquí sale 3 iones sodio a través del líquido extracelular hacia el líquido, y esto hace que el ATP se dirija hacia la proteína transmembrana
Se podría definir como una red de sacos o túbulos aplanados que está subdividido en dos, en retículo plasmático rugoso y en el liso. El rugoso es el que sí presenta lo que son los ribosomas, como podemos ver. Estos están cubiertos por los ribosomas y por lo tanto realizan la síntesis proteica, formando lo que son glicoproteínas y fosfolípidos. El retículo plasmático liso se extiende del retículo plasmático rugoso, está formado por túbulos membranosos y se va a realizar más lo que es la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Por ejemplo, en las células hepatocíticas lo que hace es detoxificar lo que son fármacos liposolubles o células o cuestiones cancerígenas o pesticidas. El complejo de Golgi es la continuación del retículo plasmático rugoso. Sí, el complejo de Golgi está formado por 3 a 20 cisternas, como podemos ver aquí
que tiene un aspecto cupuliforme, una curvatura como tal, y por lo tanto existe una cara de entrada, que es esta de aquí, que es es convexa, donde entran las vesículas de transporte de los ribosomas. Una cara de salida, que ahí es donde va a existir diferentes tipos de vesículas de transferencia, la secretora, las vesículas de membrana y, por ejemplo, las vesículas de transporte. En sí, el complejo de Golgi lo que hace es modificar, envolver y empaquetar y transportar todo este tipo de proteínas en forma de vesículas. Como siguiente tenemos los lisosomas, que es la continuación del aparato Golgi. Los lisosomas se caracterizan por presentar cerca de 60 poderosas enzimas hidrolíticas o digestivas. Tienen un pH alto, es de 5, y por lo tanto esto le permite realizar la autofagia y la autólisis. La autofagia es el reciclaje celular y también lo que permite la diferenciación celular, hacer que los tejidos se adapten de mejor manera, y la autólisis es la presencia de ciertos microorganismos patógenos. El lisosoma lo que hace es desdegradar prácticamente ese microorganismo como tal. Tenemos lo que son las mitocondrias, que son las centrales de energía. ¿Por qué? Porque generan ATP mediante la respiración aeróbica. Realizan la apoptosis temprana, esto por la ayuda del citocromo C, que con otras enzimas más realizan una desencadenación de reacciones químicas. Se puede autorreplicar, tiene su propio DNA, en total son 37, y se heredan de la madre. En mayor presencia hay en el hígado, en los músculos y en los riñones. A continuación, lo que es el núcleo. Ovalada, que en general corresponde al elemento más prominente de la célula. La mayoría de las células tiene un solo núcleo, aunque en algunos casos, como en los eritrocitos maduros, estos carecen de él. En cambio, en las células musculares esqueléticas y otros tipos de células presentan múltiples núcleos. El núcleo está separado del citoplasma por una doble membrana, y esta es denominada membrana nuclear. Las dos capas de la membrana nuclear son bicapas lipídicas, similares a las de la membrana citoplasmática que ya se habló antes. A lo largo de la membrana nuclear hay muchos orificios llamados poros nucleares que la atraviesan. Cada poro nuclear consiste en un grupo de proteínas que están en forma circular, y estas rodean una gran abertura central, que es aproximadamente 10 veces más grande que la del poro de una proteína del canal de la membrana citoplasmática. Los poros nucleares controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Las moléculas pequeñas y los iones se mueven a través
Gracias, esta ha sido la presentación del grupo 3 sobre la célula.